repartir después de oración, después de la oración, les van a repartir unas notitas, unas hojitas, unos, ¿cómo le llamaríamos? Unos cuadritos ahí. Hace unos días yo prediqué que debemos de dar, que debemos de dar, y hablé acerca de la canasta de amor, de traer, puede ser una lata de frijoles, puede ser pasta, puede ser azúcar. Ahí en esas notitas les ponen qué es lo que pueden traer. A nadie se le obliga, el que quiera hacerlo lo hace, pero yo sí les pido, mis hermanos, que mejor lo hagamos, porque mayor bendición es dar que recibir. Entonces pueden traerlo en el próximo servicio, pueden traerlo el domingo. Cuando ya tengamos una bonita cantidad, vamos a ver a quiénes se lo damos, a quién vamos a visitar. Hay tanta gente necesitada y creo que vale la pena ayudar a los demás. Así que eso se los van a repartir después de oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, papito amado, gracias, mi Señor, porque esta noche es una noche de bendición, porque tú estás en medio de nosotros, porque sé que tú te deleitas en medio de la alabanza de tu pueblo, porque te hemos adorado, Señor, porque a quién más podemos adorar sino solo tú, porque solo tú eres Dios, solo tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. No hay nadie como tú, Señor. Te reconocemos a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor, y por eso, Señor, también gracias, porque tú eres nuestro Padre. Podemos acercarnos a ti como un hijo a su Padre, Señor. Asimismo queremos que tú nos hables, Señor, que tu palabra venga a nuestro corazón como esa preciosa semilla que pueda ser sembrada y que germine, que dé abundante fruto a su tiempo, Señor. Nosotros disponemos nuestro corazón, preparamos nuestro corazón, Señor, para recibir esa preciosa semilla, y queremos ser fructíferos, Señor. Queremos dar fruto al 100%, Padre bendito. Así que tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo estuve, ese aplauso no lo escuché, hermanos. O estoy sordo o ustedes no se lo dieron. Fuerte al Señor, mis hermanos. Allá atrás tenemos a un hermano que no es visita por primera vez, ya ha venido otras veces. Y bienvenido, hermano Alberto. Que Dios te bendiga y que puedas seguir acompañándonos. Bien, he estado hablando acerca de como de guerra espiritual. El domingo hablé sobre el escudo, de valientes que levantan el escudo. Un valiente que levanta el escudo. Valiente no es aquel que sabe pelear, no es aquel que vence siempre, sino valiente es aquel que sabe ayudar a los demás, que es de bendición para los demás. Valiente es aquel que sabe que Dios lo envió para hacer bendición a los demás y por lo mismo bendice a los demás. Entonces, yo quiero continuar con esta temática de guerra. Y hoy la profecía nos hablaba acerca de Débora, de liberación, de cántico de liberación. Pero ¿cuándo es que se canta un cántico de liberación? ¿Cuándo es que cantamos? ¿Cómo podemos cantar un cántico de liberación? Apocalipsis 14, verso 3 dice que los redimidos habían 144,000 que estaban en el monte Sión, y todos cantaban un cántico nuevo. Y entonces, ¿de quiénes son estos? Son todos los que fueron redimidos de la tierra, son todos los que fueron liberados de la tierra.
que fueron arrebatados, y como fueron arrebatados, dice que entonan un cántico nuevo, un cántico que ni siquiera los ángeles lo pueden aprender, sino solamente ellos lo pueden cantar. Pero entonces, ¿qué es un cántico? Digamos, un cántico, ese es un cántico nuevo, pero están cantando porque fueron liberados. Es un cántico de liberación. Por eso nadie más lo puede cantar, porque lo va a cantar aquel que fue hecho libre. El que es liberado en ese momento siente, hermanos, no sé si aquí hay alguien que alguna vez ha estado en la cárcel y que de repente le dicen: hoy eres libre. Yo creo que se goza, definitivamente siente un gozo. Tal vez el hecho de estar en la cárcel tal vez no es lo mismo que alguien, por ejemplo, alguien que fue secuestrado. Alguien que fue secuestrado y que no tiene esperanza de vida, y que de repente un descuido de los secuestradores o llegó la policía y lo liberaron. Díganme ustedes si esa persona no tiene un cántico nuevo de liberación, porque no se lo esperaba. No esperaba ser libre, y en el momento que es libre, hermanos, quisiera gritar, quisiera cantar, darle gracias a Dios. Por eso es que nadie más puede cantar ese cántico, solamente el que fue liberado. Y entonces hoy el Señor dice: levántate, Débora, levántate, porque necesito que cantes un cántico de liberación. Pero si no nos levantamos ni siquiera para batallar, ¿cómo vamos a encontrar la libertad si no nos levantamos para ser libres? Entonces mi tema de esta noche, mis hermanos, es examinando. Hay un error de imprenta, vamos a reclamar a la imprenta que hizo eso. Examinando si estoy vestido con la armadura de Dios. Siempre leemos, o no siempre, ¿verdad? Pero lo sabemos de memoria. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice: vestíos pues de toda la armadura de Dios. Y entonces hemos oído hablar de la armadura de Dios. El domingo hablé precisamente del escudo. Pero está el yelmo, la coraza, el escudo, la espada, el cinto, el calzado. No lo menciona y pareciera como que no fuera parte de la armadura, pero sí es parte de la armadura, la lanza. Y entonces decimos, hablamos de armadura de Dios, pero ¿cómo puedo saber yo si tengo puesta la armadura? ¿Cómo puedo saber yo si tengo puesta la armadura? Entonces eso es lo que quiero que veamos hoy, que cada uno de nosotros se examine. No que el hermano le diga: es que tú no tienes nada de la armadura, ¿va? Sino que cada uno conscientemente diga: yo tengo la espada, yo tengo el yelmo, y que se vaya revisando qué partes de la armadura tiene. Pero no se trata de yo tengo la espada, yo tengo, y que otro tiene el escudo, y que otro tiene la lanza, y no, que cada uno posea toda la armadura. Entonces, que examinémonos para ver qué nos falta, y si nos falta algo, pues busquémosla y usémosla, vistámonos con esa armadura. Dios quiere que todos tengamos la armadura. Eso es lo que Dios quiere. Pero miren, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 38. Dice: entonces Saúl vistió a David como un soldado con armadura. O sea, David no tenía armadura, o por lo menos no tenía la armadura de Saúl. Y entonces dice: le puso el yelmo de bronce en la cabeza, y le colgó la espada por encima de la armadura. Y dice el verso 39: David trató de caminar, pero apenas podía moverse. David le dijo a Saúl: ni siquiera puedo moverme con todas estas cosas encima. Entonces ahí quiero detenerme en esa frase: no estoy acostumbrado a esto. Y se lo quitó todo. Entonces la armadura de Dios
Es algo con la que tenemos que familiarizarnos. Es algo, la armadura es algo que tengo que... Ay, hermanos, ¿cómo se les explico? Tal vez es más fácil con esto. Compramos un celular nuevo. Para los que ya tenemos 50, hermanos, no nos gusta cambiar de celular. Quisiéramos tener el celular nuevo, pero dárselo a uno de los hijos, ¿verdad? Más fácil, ¿verdad? Mira, mi hijo, configúrame ese teléfono y me lo das cuando ya esté todo listo. Hermanos, es una lata eso. Que pierde información, que no sé qué, que luego aprender a usar ese teléfono nuevo. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos un teléfono y está el teléfono y de repente uno de mis hijos me dice: ¿ya viste que ya sabes usar tal función? ¿Cuál? Le digo yo. La no sé qué, no sé cuánto. Esta, mira, y rapidito le hace así, y mira. ¿Qué hiciste? Le digo yo. No lo sabemos usar. Bueno, ustedes sí, ¿va? Pero a mí me cuesta. Con que me dé la hora, que haga llamadas, reciba mensajes, ya es bastante. Y que me ayude Google a buscar algunas cosas que he aprendido, ya es mucho. Pero a veces compramos celulares sofisticados y nunca descubrimos que tenía tal o cual función. Y desaprovechamos esas funciones porque no lo sabemos usar. Ahora, la armadura de Dios. ¿Se imaginan ustedes que les damos una espada a cada uno y les preguntamos si la saben usar? ¿Cuántos saben usar la espada? No sé si está la espada aquí. Ahí está. Pásamela, amigo, por favor. Gracias, hijo. ¿Cuántos saben usar la espada? Hacer así es fácil, pero hacer esto, o hacer la seta del zorro, ¿va? No es, hermanos, no sabemos usar una espada, a menos que alguien haya estado en la escuela politécnica, en el hall, quizás aprendió a usarla, pero por lo regular no sabemos usar la espada. No sabemos cómo se usa cada cosa, pero necesitamos aprender a usar. Necesitamos entonces acostumbrarnos. Gracias, hija. Necesitamos acostumbrarnos. A David le ponen la armadura y él dice: ni caminar puedo. Entonces tenemos que conocer cada parte de la armadura y aprenderla a usar. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios como siervo aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Y después le dice que use bien la espada, que use bien la palabra de verdad, que use bien la espada. Entonces tenemos que aprender. Ahora bien, ¿qué pasa si no logramos aprender a usar la armadura de Dios? O sea, si no hay quien nos enseñe, ¿cómo hacemos? Y entonces hay un caso muy especial. El pueblo de Israel ha pasado 430 años esclavizado en Egipto. Lo único que saben es hacer adobes y construir paredes. Es lo único que saben. Ellos no son guerreros, ellos no fueron entrenados para la guerra. Y de repente el Señor les dice: esta noche se van, esta noche salen. Miren, primer libro, ¿verdad? Éxodo capítulo 12, verso 51. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Cómo es eso? En el original
cuando dice ahí sus ejércitos, es la palabra tzabá, no chava, tzabá. Y tzabá simplemente es ejércitos. Entonces lo que dice ahí es, el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por ejércitos. Ese sus no existe en el original. El Señor sacó a Israel por ejércitos. Pero ¿y no eran solo albañiles, pues? ¿Y por qué les llaman ejércitos? Y hermanos, salen de ahí, avanzan un poco, y no sé si es Éxodo 17, creo yo, no recuerdo. Se encuentran con Amalek. Hermanos, Amalek es un rey poderoso, es una nación grande, es una nación experta en guerra, es una nación que ha tenido guerras por muchos años con tantas naciones. Entonces Amalek salía a pelear y su ejército era poderoso, porque para empezar, era un ejército. Segundo, bien entrenados, con mucha experiencia en combate, en guerra. Y entonces sale el pueblo de Israel de Egipto sin saber nada de armadura, sin saber nada de guerra, de ataques, de nada de eso. Y se enfrenta contra Amalek y ganan la batalla. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es eso que un pueblo que no tiene experiencia, un pueblo que no sabe nada de guerra, gana una guerra inmediatamente? Lo que sucede es que el Señor, nuestro Dios, sustituye el entrenamiento, sustituye el montón de práctica que tendríamos que tener por la unción. Dios le da una unción al pueblo de Israel para poder pelear, para poder usar sus armas de guerra y ganar la batalla. Entonces Dios derrama una unción sobre su pueblo para este tiempo. ¿Por qué digo este tiempo? Porque el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, que es figura del mundo, y se ha comprobado que la vida, que todos los tiempos son ciclos. Son ciclos. Lo que sucedió al principio vuelve a pasar al final. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tuvo relación, o su madre misma era María. Entonces había una María desde el nacimiento de Jesús. Había otra María, María Magdalena, al final de sus días. Había un José, el padre adoptivo de Jesús, al principio. Termina, hermanos, y yo ya lo enseñé cuando hablé de los discípulos de la secreta, ¿se recuerdan? José de Arimatea. Empieza con un José, termina con un José. Y son ciclos que se repiten. Entonces la iglesia, digamos, el pueblo de Dios sale de Egipto. Es una salida gloriosa. Y la iglesia va a terminar con otra salida gloriosa del mundo. Egipto, o mejor dicho, Israel salió de Egipto, figura del mundo. La iglesia va a salir del mundo y ya no tarda en salir. Entonces cuando sea la salida, vamos a ir, pero ¿qué pasa con la gente? Por ejemplo, gente que tiene poco tiempo de convertida. Gente que se convierte con todo su corazón y empieza, tal vez no le dio tiempo de servir, tal vez no le dio tiempo de recibir doctrina, tal vez no le dio tiempo de aprender mucho, pero es gente fiel. Gente fiel. Y viene el Señor y dice: es momento de que salgan. Pero no estaban preparados. Pero entonces el Señor viene y derrama una unción por cuestión de tiempo. Ahora, los que tenemos tiempo, hermanos, no tenemos pretexto para no prepararnos, para no entrenar. Entonces, para algunos va a ser, la unción los va a salvar.
Pero no digamos, entonces si el Señor va a derramar de su unción, entonces yo espero la unción. No, porque es una responsabilidad nuestra prepararnos. El Señor está diciendo, toma toda la armadura. Entonces tenemos esa bendición de que lo que no podamos aprender a usar por cuestión de tiempo, el Señor va a derramar su unción. Dice este verso en otras versiones. La versión de Martín Nieto dice: aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas del país de Egipto por escuadras. Eso está relacionado con ejércitos. La Reina Valera de 1977 dice: los sacó de Egipto en orden de campaña. La Nueva Traducción Viviente sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército. Palabra de Dios para todos: sacó de Egipto a los israelitas por tropas. O sea, el Señor los convirtió en soldados de la noche a la mañana. Pasaron todo el tiempo siendo esclavos, hermano. Pero el Señor dice: es tiempo de salir, y ustedes tienen que salir como un ejército. Hermanos, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo va a salir la iglesia de esta tierra? Dice Cantares capítulo 8: ¿quién es esta que sube del desierto? Y dice al final: imponente como un ejército. O sea, la iglesia tiene que salir como un ejército. Pero entonces nosotros tenemos tiempo, hermanos. Tenemos el tiempo necesario ahora para prepararnos, y prepararnos como soldados de Jesucristo. No podemos estar perdiendo el tiempo. Tan importante es para el Señor que salgamos como ejército, que miren, el Señor cronológicamente se presentó, se manifestó con estos nombres. Estoy hablando cronológicamente, en orden. Primero se presentó como Elohim, que significa Dios. Después se presenta como Yahweh o Jehová, que es Señor Jehová. Después como el Shaddai, el Señor Dios Todopoderoso. Después el León, que es Dios Altísimo. Después como Adonai, el Señor. Después como el Olam, que quiere decir el Eterno. Después como Jehová Jireh, que sería el Señor proveedor. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Jehová Makadesh, el Señor que te santifica. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Sela, Jehová roca mía. Jehová Roí, el Señor es nuestro pastor. El Gibor, Dios fuerte y valiente. Jehová Tzidkenu, el Señor justicia nuestra. Pero su última manifestación, estamos hablando Malaquías capítulo 3 verso 10. Es ya la última manifestación que Dios tiene, y se presenta como Jehová Sabaoth, o el Señor de los ejércitos. Entonces Él quiere que lo conozcamos a Él como el Señor de los ejércitos, como el comandante general. Entonces Él es el Señor de los ejércitos. Entonces Él quiere que nosotros, como su pueblo, nos preparemos como soldados, que tengamos bien puesta toda la armadura. Pero cuando habla de la armadura, habla de toda, no de una parte. Que toda la armadura la tengamos, que poseamos toda la armadura. No solo que la poseamos, sino que la sepamos usar, que estemos familiarizados, que estemos, hermanos, que estemos bien entrenados para poder usar la armadura de Dios. Entonces tenemos que aprender a usar esa armadura. Para empezar tenemos que ver si la tenemos, si estamos vestidos con esa armadura o no. Entonces dice San Juan, primera de Juan capítulo 2 verso 27: en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Entonces, aquí, ¿cuántos tienen la unción del Señor? Hermanos, todos. Todo aquel que haya recibido a Cristo ya recibió la unción, el Espíritu Santo. Entonces tenemos la unción. Y entonces dice, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Ahí está. Ahí está. Y luego dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción nos va a enseñar. La unción nos enseña acerca de todas las cosas. Entonces, examinando si estamos vestidos con la armadura de Jehová Sabaoth. Si tenemos la vestidura de Jehová de los ejércitos, tenemos que empezar por el reconocimiento de los usos de esa armadura, de sus aplicaciones. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que ver es, ¿reconocemos nosotros a Dios? ¿Cuántos reconocen a Dios? Él es Dios. Lo reconocemos, decimos, Él es Dios, Él es poderoso, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Pero entonces ese es un reconocimiento nuestro a Dios. Pero también tiene que haber un reconocimiento nuestro a otros. O sea, no puedo decir, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios está aquí, yo sé que Dios es santo, pero a mi hermano lo menosprecio. Pero a mi hermano, ¿qué me importa? Tenemos que tener un reconocimiento hacia nuestros hermanos. ¿Qué tengo que reconocer yo de mis hermanos? El apóstol Pablo escribe y él dice que no nos sintamos mayores que nuestros hermanos, sino que le demos a nuestro hermano un lugar mejor, que lo tengamos como decir, él es más importante que yo. Que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Entonces tengo que reconocer, mi hermano tiene dones, mi hermano tiene, ¿qué tiene mi hermano? ¿Qué podemos decir de nuestros hermanos? Podemos reconocer que hay algo en ellos. Tienen amor, tienen gozo, los dones se manifiestan en ellos. Entonces tenemos que reconocer a otros, pero también tiene que haber un reconocimiento a nosotros mismos. ¿Cómo es eso de reconocimiento de nosotros mismos? Muchas veces nos reconocemos nosotros en el sentido de, yo puedo cantar muy bonito, yo puedo tocar muy bien el shofar. El shofar, ¿va? Pero muy pocas veces hablamos de nuestras debilidades. Muy pocas veces hablamos de nuestras faltas. ¿En qué fallamos? ¿Qué nos falta? Queremos que la gente vea nuestras fortalezas, pero nuestras debilidades, nuestras cosas en las que fallamos, ahí ni siquiera nosotros las tomamos en cuenta. Es muy fácil muchas veces para nosotros hablar de los pecados de los demás y no nos damos cuenta de nuestros propios pecados. Entonces tiene que haber un reconocimiento hacia nosotros mismos. Reconocer mis faltas, reconocer mis debilidades, reconocer que yo también tengo pies de barro, y luego saber que somos reconocidos por Dios, que Dios nos reconoce a nosotros, que somos hijos, que Dios nos ama, que Dios nos hizo, que Dios puso su poder en nosotros, que Dios depositó en nosotros su amor, que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Reconocer todo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces dice este verso
Dice 1 Corintios 14, 38. Y si no lo reconoce, que no se haga ilusiones de ser él reconocido. O sea, tenemos que reconocer a los demás. Tenemos que reconocer autoridad. Si yo no reconozco autoridad, este verso va directo. Dice, si tú no reconoces autoridad, no esperes que reconozcan tu autoridad. Entonces, vámonos a Efesios capítulo 6, verso 10. Pablo menciona unas palabras clave acá. Por lo demás. Por lo demás. ¿Cuándo usamos esa frase nosotros? Tal vez no usamos exactamente las mismas palabras, pero sí el mismo sentido. ¿Cuándo decimos nosotros algo así? Estamos dando instrucciones. Empezamos a dar instrucciones, lo vas a hacer así. Primero haces esto, después vas allá, a la tal hora tienes que estar aquí. Después llevas esos papeles para allá, recoges ahí esos otros papeles, que te los firmen aquí y me lo traes. Y al final, y por último, exactamente lo que dice Pablo acá. Por lo demás. Entonces esa frase nos regresa al principio, para poder entender qué es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, por lo demás, hermanos. Pero ¿qué es lo demás? ¿O qué es lo de menos, verdad? ¿Qué es lo que dijo primero para poder entender por lo demás? O sea, Pablo está diciendo, al final de cuentas, o por último, pero para poder entender qué él me está diciendo, y por último, tengo que entender todo lo que dijo antes. Entonces, miren, pues, les voy a llevar, vamos a ver hoy 6 capítulos de Efesios. Rapidito. Tan facilito como es leer aquí. Capítulo 1 de Efesios. ¿Qué habla Pablo en capítulo 1 de Efesios? Dice, Efesios 1 trata de la bendición de ser escogidos por Dios, de ser predestinados a ser conforme a su imagen y ser sellados por el Espíritu Santo. Eso habla Efesios 1. En resumidas cuentas, fuimos escogidos. ¿Alguien quiere mayor información de escogidos? Escuche la prédica de Samá del domingo. Miren pues. Capítulo 2. Rapidito vamos. Terminamos la Biblia hoy. Capítulo 2 trata de la extraordinaria gracia y misericordia de Dios. Capítulo 3 revela el plan eterno de Dios para la iglesia. Capítulo 4 explica el don de Cristo y el ministerio quíntuple de los conflictos que hay entre los hermanos. Entonces, mire, Pablo empieza a decir, entre ustedes hay mucha murmuración. Veo hermanos entre ustedes que se están peleando. Veo que ustedes tienen muchos problemas en la iglesia. Algún parecido, hermanos, es pura coincidencia. Y entonces Pablo dice, ¿saben qué? Les voy a hablar. Miren, ustedes, hay mucha división con ustedes. Murmuran mucho, hay muchos chismosos aquí. Pero gracias a Dios hay 5 ministerios, dice, que los va a catartizar, que los va a remendar, que los va a equipar, que los va a componer, que los va a ayudar. 5 ministerios para ayudar a esos conflictos. Entonces viene el capítulo 6, el capítulo 5 dice, nos insta a ser llenos del Espíritu Santo. O sea, ustedes están llenos de problemas porque hay mucha carnalidad entre ustedes. Mejor llénense del Espíritu Santo. Y entonces dejen de andar de chismosos, dejen de andar murmurando, dejen de andar peleando, busquen la unidad. Pero para lograr eso, llénense del Espíritu Santo.
Y entonces viene el capítulo 6. Y antes de que diga por lo demás o finalmente, el capítulo 6 lo abrió enseñando sobre relaciones interpersonales. O sea, ya habló del amor de Cristo, ya habló de la salvación, ya habló de todo lo que habló de los primeros 5 capítulos. Pero ahora dice, miren, les voy a enseñar algo. Trátense con amor. No estén peleando entre ustedes. Dejen de estar chismoseando. Dejen de estar peleando. Tengan buenas relaciones llévense bien. Ámense unos a otros. Y entonces les dice, porque nuestra lucha, todas las batallas que hay, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que entonces empieza a decir, es que las batallas son espirituales. Deja de estar peleando con tu hermano, porque no es tu hermano, es el diablo que le puso pensamientos y por eso habló, pero es el diablo que lo indujo a hablar. Entonces deja de estar peleando con tu hermano, porque tu lucha no es contra tus hermanos. Entonces después de eso, luego después de discutir todos estos conceptos tan importantes, tan vitales, aparece el versículo 10. Y entonces el versículo 10 dice ahí, por lo demás. Ese por lo demás, ya se los expliqué de más, ¿verdad? En griego significa finalmente, hasta el último y más importante asunto que nos ocupa. Deja lo más importante para el final. O sea, 5 capítulos y parte del 6 es como, les quiero hablar de un tema importante, pero les voy a explicar por qué. Y 5 capítulos hablando, poniendo la base, dando una hermanos, ¿cómo lo explico? Sentando la base para poder hablar de lo que él quiere hablar realmente. ¿Qué quería hablar Pablo? Versículo 10. Por lo demás, hermanos, entonces dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero vamos a ver. Viene el reconocimiento de los compañeros de la lucha en la fe. Pablo se dirigió a los creyentes de Éfeso, pero mire pues, por lo demás ya le digo, por último les quiero hablar de esto, y va a hablar de la lucha entre compañeros en la fe, como hermanos en la lucha de la fe. ¿Dónde dice? Veamos otra vez, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos. Ya vimos por lo demás qué significaba. Hermanos míos. Antes de ver ese, fortaleceos en el Señor, porque lo que Él quiere es, miren hermanos, hay tanto problema. Y les dice, hermanos. Para nosotros, el hermano fulano, la hermana. ¿Saben cómo usamos nosotros la palabra hermano o hermana? En vez de decir señor o señora. ¿No se han dado cuenta? Le digo yo a alguien, escribirle una nota. Vamos a ver a quién pongo que lo haga. Le digo a Fidelina. ¿Dónde está Fidelina? No la busquen porque no vino. Le digo a Fidelina, escribirle una nota a Jacinta y decirle que venga mañana miércoles a compañía de profetas a las 7. Y entonces ella empieza, hermana Jacinta. ¿Por qué empezó con hermana Jacinta? Para no escribir solo Jacinta.
porque la hermana Jacinta es una señora ya grande y Fidelina es una patoja de 14 años. Entonces Fidelina no le puede decir: Jacinta, dice el pastor que vengas mañana. Entonces le dice: hermana Jacinta. Así estamos acostumbrados nosotros a usar la palabra hermano o hermana. No es así, hermano. No es ese uso que Dios quiere que le demos nosotros cuando decimos hermano o hermana. Entonces se los voy a mostrar. Esa palabra hermanos, por lo demás, hermanos míos. Hermanos es la palabra adelphos. Adelphos es un término usado para describir a dos o más que nacieron de la misma matriz. Entonces, ¿qué está diciendo con hermanos? Somos hijos de una misma matriz. La matriz de la iglesia. Pero esperen. Se usó, mire, Pablo está usando una palabra de uso común de ese tiempo. Se usó en un sentido militar para representar a los hermanos en la misma batalla, para hablar de un camarada. Por lo tanto, adelphos es hermandad. Pero entonces hermano o hermana está hablando de otro soldado, un compañero. Entonces es el reconocimiento. Para decir hermano es un reconocimiento entre los compañeros de lucha, entre los compañeros de batalla. Entonces cuando tú le dices hermano a alguien, le estás diciendo soldado. Eres mi compañero de lucha, eres mi compañero de batalla. Entonces el domingo, ¿se recuerdan cuando hablamos del escudo? Eres el que pone el escudo a la par mía, que me protege. Yo te protejo a ti, tú me proteges a mí. Entonces hermano no es cualquiera. Hermano es aquel que pelea, que lucha juntamente contigo. Pero les dije que esa palabra era una palabra de uso común en ese tiempo. La historia de reconocimiento de los hermanos en la lucha, esa palabra adelphos, que es traducida como hermanos, se popularizó en la forma en que la usamos hoy en la iglesia desde la época de Alejandro Magno. ¿Cuántos conocieron a Alejandro Magno? Ninguno. Alejandro Magno es del año 300 algo antes de Cristo. Pero Alejandro Magno fue un hombre de guerra poderoso, un soldado, hermanos, era un gibor. Pero miren, pues, les voy a leer esto otro. La historia registra que Alejandro fue el mejor soldado de todos los tiempos y todos los soldados querían estar afiliados a él. Todos los soldados querían estar en la compañía donde estaba Alejandro Magno. ¿Por qué? Dice: cuando se realizaban ceremonias de reconocimiento y premiación, o sea, se iban a la guerra, ganaban la guerra, regresaban, y entonces Alejandro se subía a una tribuna y todos los soldados estaban ahí. Entonces él empezaba a llamar a uno por uno para darles un premio, para darles un reconocimiento. Entonces eran a los mejores soldados. Entonces dice: por eso cuando se realizaban ceremonias de reconocimiento o premiación, Alejandro llamaba a un escenario a cada uno de sus soldados, uno por uno, los reconocía y honraba a cada hombre que había peleado valientemente. Frente a todos los demás, Alejandro los reconocía y dándoles un abrazo les decía: que todo el imperio sepa que Alejandro está orgulloso de ser el adelphos de este soldado. Entonces esa palabra adelphos se hizo famosa
¿Qué significaba? Alejandro el Grande está orgulloso de llamarte hermano. No a cualquiera le podía decir hermano. Jesús, tomando esa frase, Él dice: no me avergüenzo de llamarlos a ustedes mis hermanos. Pero entonces tenemos que dar la talla, hermano. Hermano le decían a aquel que había peleado la batalla, que había sido buen soldado. Entonces, ¿nos merecemos el derecho de ser llamados hermanos? Y que el Señor Jesucristo, no Alejandro, no el pastor, no el encargado de servidores, nuestro Señor Jesucristo te dice a ti hoy: no me avergüenzo de llamarte hermano. Dale un aplauso a nuestro Señor. La armadura de Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Efesios 6:16, en esta versión TPT dice: vístanse de la armadura completa de Dios. Las otras versiones dicen: vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse de la armadura completa de Dios, o que Dios nos ha provisto, para que estén protegidos mientras luchan contra las estrategias malvadas del acusador. Y si seguimos leyendo, dice: para que al final podáis estar firmes. Entonces, la armadura nos va a servir para defendernos. La armadura nos va a servir para estar firmes. Cuando habla de toda la armadura, esa frase, toda la armadura, es la palabra panoplía. Representa a un soldado completamente vestido con su armadura de pies a cabeza. Para no leer tanto verso, aquí tengo la armadura ya resumida: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la lanza de la oración. Entonces tenemos aquí 7 cosas que representan la armadura de Dios. Podríamos decir que el escudo de la fe ya lo hablamos, así poquito, pero lo hablamos. Entonces, empecemos con el cinturón de la verdad, cuando nos quedan solo 12 minutos para terminar. O sea, ahorita voy a empezar a predicar, ¿verdad? Definitivamente no vamos a hablar de todo. Si acaso terminamos de hablar del cinturón de la verdad. Pero miren, yo quiero seguir poniendo base todavía, ni siquiera empiezo todavía. Número 1, que es el cinturón de la verdad. Es la primera pieza que aparece mencionada en el versículo de Efesios 6:14, que Pablo lo escribió y dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Entonces, al final, ¿qué es el cinturón? Nuestro cincho, que esté bien puesto. Si alguno no trae cincho, que preste uno. Bueno, vestidos de la verdad. Dice Efesios 6:14: vestidos de la verdad como un cinturón que os fortalezca para estar firmes en el triunfo. Hermanos, realmente le damos mucha importancia al yelmo que protege nuestra cabeza, a la coraza que protege el corazón, al escudo y a la espada. ¿Cuánta importancia se le ha dado al cincho? ¿Para qué sirve?
¿Para qué sirve el cincho? ¿Será un arma defensiva? Pareciera como que solo sirve para sostener, para nosotros, a sostener el pantalón. Pareciera. Aunque no se le da tanta importancia, es casi que el más importante de toda la armadura. ¿Por qué? El cinturón de la verdad alrededor de la cintura mantenía la coraza en su lugar. Si no hay cinto, la coraza se cae. La coraza va sujetada al cinto. Número 2, el escudo descansaba sobre un clip en un lado del cinturón. Entonces, cuando no se estaba usando el escudo, estaba colgada del cinto. Número 3, en el otro lado había otro clip en el que el soldado romano colgaba su enorme espada cuando no estaba en uso. Entonces, hermanos, el cinto sostenía la coraza, el cinto sostenía el escudo, el cinto sostenía la espada. Además, en la parte posterior del cinturón había un estuche que contenía la lanza con la que atacaba a distancia a su enemigo. Aquí hay 4 cosas que si no hay cincho, no hay armadura. Número 5, el cinturón era algo más que un elemento decorativo. Si el soldado romano no tenía puesto su cinturón, estaría literalmente sin la capacidad de traer con él otras armas de su armamento. Número 7, el cinturón no solo sostenía todas las demás piezas de la armadura en su lugar, sino que también tenía correas largas que protegían los órganos reproductivos. Si un hombre era golpeado en la entrepierna por estar desprotegido, perdería su capacidad de reproducción. Entonces, la importancia del cinturón, ya lo vimos. Ahora, ¿qué significa realmente el cinto de la verdad? Ya sabemos que la verdad es Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, cuando hablamos del cincho, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene cinturón. Pero volvamos otra vez al principio. A David le pusieron su armadura. ¿Y qué dijo David? No, ni caminar puedo. No estoy acostumbrado. No estoy familiarizado. No sé cómo usarlo. Entonces, ya recibimos a Cristo. Ya nos dieron el cinturón. ¿Pero lo usamos? ¿Lo sabemos usar? ¿Qué más representa el cinturón? El cinturón de la verdad nos habla de intimidad con Cristo. Tener cinturón significa tener, porque Él es la verdad. Yo tengo cinturón, ando siempre con Cristo. ¿Andas tú con Cristo? ¿Hablas con Él? ¿Lo sientes ahí? Nos habla de integridad, porque es verdad. Nos habla de lo verdadero. Mateo capítulo 7 verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, porque nunca lo usaron, no tuvieron comunión con Él. Salmo 51:6: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Otra vez, verdad, comunión. En lo secreto me harás conocer sabiduría. Cuando estamos solitos, Él y yo, es donde se ve si tenemos cinturón o no.
El cinto de la verdad, aunque al parecer es una pieza insignificante, no tiene mucha importancia, en realidad sí lo tiene. Sí tiene mucha importancia y nos prepara para la supervivencia. Entonces, Isaías capítulo 11, verso 5. Dice la palabra: y será la justicia cinto de tus lomos. O sea, ¿qué es el cinto? Justicia. ¿Eres justo? ¿Somos justos? ¿Qué es ser justo? Muchas veces cometemos injusticias, hermanos. Dice la nuera: a la suegra le voy a dar las tortillas tiesas, y a su esposo le da las suavecitas, que se le caigan los dientes, dice. ¿Y la suegra qué dirá? La suegra dice: hasta mi nuera tan linda, la voy a bendecir. Entonces, y será la justicia cinto en sus lomos. Hermano, lomos nos habla de descendencia. La justicia tiene que ver con nuestra descendencia. Lomos, hermanos, dice la palabra, dice Hebreos, que aún Leví, que recibía los diezmos, él diezmó en Abraham cuando estaba en sus lomos. Justicia. Y la fidelidad, ceñidor de cintura. Ceñidor es igual cinto. Entonces, ¿qué es el cinto? Justicia y fidelidad. ¿Eres fiel? ¿Fiel al Señor? ¿Fiel en tu trabajo? ¿Fiel en tu casa? ¿Fiel a tus autoridades? Fidelidad. En Jeremías capítulo 13 habla de un cinto podrido. Dios le dice a Jeremías: cómprate un cinto nuevo. Y entonces Jeremías va, se compra un cinto nuevo y le dice al Señor: ahora ve y entiérralo en el río Éufrates. Y Jeremías, muy obediente, va, lo entierra. A los días le dice al Señor: ve y desentierra el cinto. Y va, saca el cinto y está podrido. Dice ahí: entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era buena. ¿Qué es el cinto? Fidelidad, justicia, verdad. Esconder el cinto, ¿qué significa? Esconder la verdad, la justicia, la fidelidad. Escondes esas tres cosas, ¿cómo lo digo? Literal, estás podrido. ¿Cuándo uno está podrido? Jesús le dice a los fariseos: ustedes por fuera están bien elegantes, pero por dentro no son más que huesos podridos. Si no tenemos justicia, si no somos fieles, aunque por fuera parezcamos bien, por dentro somos una pudrición. Otro ejemplo: Ezequiel capítulo 9, verso 3. Es un sacerdote y ya el Señor va a mandar a destruir todo. Pero el Señor los detiene y dice: hey, no hagan daño a nada hasta que mi siervo vaya y les ponga una marca en la frente donde dice a los, vamos a ver, una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ese es un sacerdote, es un ministro.
puede ser un pastor, es un ministro. Pone la marca en la frente. Pero dice la palabra, y vamos a ver, dice entonces, vamos a ver. Ezequiel 9:3, entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre la cual había estado hacia el umbral del templo. Luego Dios llamó al hombre vestido de lino. Ese es un manto, el manto que lo hace reconocerse como ministro. Dice que llevaba al cinto los útiles de escriba. Tenía su manto que representa que es un ministro. Tenía un cinto que sujetaba el manto. Ahí dice que llevaba puesto sus utensilios de escriba. Si fuera en nuestro tiempo diríamos sus cuadernos, su lapicero. Llevaba su tintero y su pluma. Pero el asunto es, y eso iba prendido del cinto. Lo que está diciendo es, llevaba un cinto y tenía un manto. El manto se pegaba al cuerpo por medio del cincho. ¿Qué significa eso? El cuerpo igual la iglesia, el cuerpo de Cristo. El manto igual el ministro. ¿Qué hace el ministro? Usa el cincho para pegar, para unir el ministerio al cuerpo que es la iglesia. Entonces, un ministro usando cincho para cubrir es pegar la cobertura al pueblo. Entonces hay muchos pasajes de esos. Salmo 133, la unción desciende sobre la cabeza del ministro, baja sobre la barba y hasta el borde de la vestidura. Eso es a todos aquellos que están metidos bajo esa cobertura. Podemos seguir hablando más, pero no hay tiempo. Último cincho que les voy a hablar, sin cita bíblica, ustedes la buscan. Bueno, es Génesis capítulo 38. Génesis 38, Judá se separa de sus hermanos. ¿Por qué se separó? Porque en Génesis 37 vendieron a José. Génesis 37 viene hablando de la historia de José, y lo vendieron, y José fue llevado a Egipto, y se detiene ahí la historia de José para hablar en Génesis 38 de Judá. Y dice, y Judá se separó de sus hermanos. Y entre toda la historia de Judá, de repente dice, y Judá se quedó viudo, y Tamar, su nuera, que también estaba viuda, estaba esperando que Judá le entregara a su hijo Sela, porque sus dos maridos anteriores habían muerto. Le tenía que dar a Sela para que le diera descendencia. Pero dice que Sela creció. Le dijeron a Tamar, ya tu suegro no te quiere entregar a Sela. Y Judá le decía, es que si le entrego también me lo va a matar, ¿verdad? Entonces no lo quería entregar. Entonces ella se viste de prostituta, porque le dicen a ella, tu suegro va a pasar aquí tal día. Entonces ella se viste de prostituta, se queda en una esquina y pasa Judá. Y de plano le hizo ojitos, ¿verdad? Y pasa Judá y se desvía del camino. El camino es Cristo. Se desvía del camino, va a ella y le dice, ¿puedo estar contigo? Y ella le dice, sí. Al final le dice, págame. Y el bandido le dice, no tengo con qué pagarte, ni nada que darte. Entonces ella le dice, dame, le pide 3 cosas. Entre esas 3 cosas estaba el cincho. Le pide su bastón, le pide su anillo, pero le dice, dame tu cincho. Judá representa la alabanza. La alabanza, hermanos, Judá se une a una ramera. La palabra dice que Babilonia es la gran ramera. La alabanza se babilonizó.
Babilonia es, aparte de ramera, Babilonia significa confusión religiosa. La alabanza se mezcló con una confusión religiosa. Metieron en la alabanza cualquier cosa del mundo. El cincho representa entonces, el cincho de Judá representa una alabanza podrida, representa una alabanza babilonizada, representa una alabanza con mezcla del mundo. Muy importante el cincho de la verdad. Mantengamos la integridad, mantengamos la fidelidad y la justicia. Hermano, ¿habrá alguien que quiera recibir cobertura? Porque el cincho vimos que representa cobertura. ¿Habrá alguien que quiera recibir cobertura? Que levante la mano o que se ponga de pie. ¿Alguien que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Todos estamos bien? Pongámonos de pie, mis hermanos. Hoy hemos visto que el cincho es muy importante. Que el Señor nos ayude a mantener ese cincho de la verdad para poder ser fieles, ser justos y todo lo demás. Y hay muchas cosas que no hablé. Que el Señor nos ayude. Padre que estás en los cielos, sella esta palabra, Señor, en cada corazón. Que podamos empezar, Señor, primeramente revisando si tenemos el cincho de la verdad. Y si no lo tenemos, Señor, que podamos buscarlo y que podamos familiarizarnos con ese cincho de la verdad y usarlo y buscar el resto de la armadura, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.